Hola a todos. En el presente video vamos a ver sobre los cuartiles, deciles y centiles. Tenemos aquí una serie de promedios de un grupo de estudiantes como tal y vamos a poder ver los cuartiles y deciles y centiles que existen o cómo se distribuyen estos datos de dicha manera. ¿Para qué nos va a servir? Supongamos que yo desearía dar un premio económico a los mejores promedios, en este caso. ¿Y cómo yo sé cuáles serán los mejores promedios? Yo debería estandarizar. Yo podría decir, bueno, quizás los promedios sean entre 10, 9 y todo lo demás. Pero supongamos que hay artísimos que tienen 9, mi premio sería demasiado caro como para, o sería demasiado grande el valor o la inversión que yo estaría dando como premio. Entonces necesito estandarizarlo o seccionarlo de una manera que me permita manejarlo de mejor manera. Quizás yo quiero ir a darle al 25% de los mejores promedios. ¿Correcto? Entonces, para ello, nosotros necesitamos, por ejemplo, ya sea, si yo digo el 25%, necesitaría calcular un cuartil, ¿no? Si, por ejemplo, yo dijera, bueno, no, yo es mucho de dar el 25%, voy a dar el 20%. Al 20% de los mejores promedios del curso les voy a dar un premio. Entonces, es un poquito más menor. Pero si yo creo tal vez que es demasiado todavía, puedo inclusive calcular con el 10%. Entonces, para esto, nosotros ocupamos los cuartiles, deciles, centiles o percentiles, como se llama. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo debo hacer? El primer paso que nosotros debemos hacer es ordenar los datos. Muy bien. Entonces, el primer paso que nosotros debemos hacer es ordenar los datos. ¿Correcto? Como tal, voy a volver a copiar y voy a venir aquí a datos y voy a colocar aquí por columna E de la A a la Z. Muy bien, yo tengo mis datos ordenados. ¿Correcto? Ahora, lo que yo voy a hacer es ver los cuartiles. Muy bien. Los cuartiles, en este caso, nosotros tenemos cuartil Q1, que representa el 25%, el Q2, que representa el 50%, y el Q3, que representa el 75%. Muy bien. Entonces, el Q1, yo necesito que esto sea en percentil, ¿no? Entonces, el 25%, el porcentaje lo que significa es que es 1/100. Entonces, si yo lo expreso en decimal, esto sería 0,25. El siguiente sería 0,50 y el siguiente 0,75. Muy bien. Yo ya tengo entonces mi Q1, mi Q2 y mi Q3 respectivamente. Ahora, yo lo que necesito es saber cuál es el valor exacto, ¿no? De ese, eh, de ese dato. Entonces, vamos a ver cuál es el valor o hasta qué punto está presente el Q1. Muy bien, para ello nosotros vamos a utilizar la siguiente función. La función percentile.exc. Muy bien. Y vamos a seleccionar nuestros datos ordenados. Recuerden que la ordenación de los datos es muy importante. Ya, voy a fijar la celda, ¿correcto? Punto y coma, luego de fijar la celda, y yo necesito colocar ahora mi percentil, o mi valor percentil, que es el 0,25. Y listo. Como podemos observar, yo tengo que mi Q1 es 8,36, mi Q2 es 8,81, o lo que es la mediana también. Y mi Q3 es 9,23. Muy bien. Recordemos que el Q2 es la mediana. Entonces, tengámoslo presente. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si yo premiase a los estudiantes con mejor promedio, yo tendría que premiar desde el 9,23 hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, yo estandarizo o secciono el grupo de personas que van a ser favorecidas. Ahora bien, si es que yo quisiera calcular el decil, en este caso, los deciles,
Recordemos entonces el D1, D2, D3. Y así sucesivamente hasta llegar a D9. Quizás estén preguntando por qué no D10. Recordemos que como que si fuese una línea recta, nosotros lo que hacemos es seccionar eso en partes. Al momento de hacer estas 9 Ds o 9 secciones, yo estoy particionando en 10 partes. Entonces lo mismo sucede en los cuartiles. Yo necesito seccionar en 3 veces para que existan 4 partes de esa manera. Para hacerlo gráficamente, esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría así. Entonces, digamos, tenemos una línea recta, yo diría Q1, Q2 y Q3. Como podemos observar, tengo 4 espacios. Muy bien, entonces estos 4 espacios son los que representan de esa manera. Muy bien, lo mismo sería para los deciles en 10 espacios. Listo. Entonces, ahora recordemos, los deciles son la décima parte. Entonces son el 10%, el 20%, 30% y así sucesivamente hasta llegar al 90%. Muy bien. Recordemos que el porcentaje es 1/100. Por lo tanto, aquí yo diría 0,1, 0,2, 0,3 y así sucesivamente. Entonces, yo tendría hasta el 0,9. Veamos, ahora lo que a mí me interesa es calcular el percentil. Entonces, aplicando la fórmula percentile.exe, nosotros seleccionamos nuestros datos, los fijamos y ahora seleccionamos nuestro percentil calculado. Y listo. Ahora bien, recordemos que el Q2 es el 50%, entonces el D5 va a ser igual al Q2. Si nosotros observamos el D5 es exactamente lo mismo, es el mismo valor. Muy bien. Entonces, supongamos que si yo quiero premiar el promedio, a los mejores promedios eh, utilizando los deciles, quiere decir que yo solo voy a premiar hasta los que tienen 9,756. Bueno, 9,7, ¿no? Entonces, hasta aquí. Entonces, solo estos serían los promedios que iría a premiar de esta manera. Muy bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, si queremos calcular los centiles o percentiles, tendríamos lo siguiente. Entonces, en este caso tendríamos P1, P2, P3, y así sucesivamente hasta llegar a P99. El percentil es por unidad. Entonces, hasta llegar a P99. De esta manera, ya, esto representa el 1%, esto representa el 2%, esto representa el 3%, el 4%, el 5%. Y así sucesivamente hasta acá. Ahora bien, nosotros necesitamos que esto se convierta en decimal. ¿Correcto? Entonces, aquí nos quedaría lo siguiente. Listo. Nosotros vamos a calcular el percentil. En este caso, aplicamos la función percentile.exe. Escogemos nuestro rango de datos
Lo fijamos. Y ahora escogemos nuestro valor percentil. Y listo. Ya. Entonces, bueno, no se puede evidenciar, por ejemplo, el P1 y el P2. ¿Por qué? Porque salen del intervalo de datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por lo general, si nosotros vemos aquí, eh, el P97 es el que, y el P96 y 97 son los únicos que llegan a el intervalo. Fuera de ellos, se sobrepasa. Listo. Entonces, ¿qué otras cuestiones o características podríamos analizar de esto? Por ejemplo, si analizamos el Q1, es el 25%, ¿no? Entonces, el P25 va a ser exactamente lo mismo que el Q1. Si yo analizo, por ejemplo, el D1, que es el 10%, entonces esto va a ser igual al P10, en este caso, ¿ya? Si, por ejemplo, analizo el D2, que es el 20%, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, el Q3, que es 75, sería igual al P75. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos nuestros datos. Y listo. He aquí los cálculos rápidos para poder, utilizando las funciones de Excel para calcular los cuartiles, deciles y percentiles. Bien, espero que hayan comprendido. Cualquier duda no olviden en preguntarme y estaremos en contacto. Deseándoles buena suerte. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.